Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 12 horas con 10 minutos del día 27 de agosto del año 2025, damos inicio a la 31ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual le solicito al secretario de Actas realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Con gusto, consejera presidenta, integrantes de este pleno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Conforme a la instrucción de la consejera presidenta, procedo a realizar el pase de lista de asistencia, el registro de verificación del quórum correspondiente. Consejera María Teresa Treviño. Presente. Consejera María Los Ángeles Guzmán. Presente. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Presente. Consejero Félix Fernando Ramírez. Presente. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. Presente. Gracias. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión ordinaria de la consejera presidenta, así como de los demás integrantes de este pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de los demás integrantes del Pleno, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, al cual me voy a permitir dar lectura. Para celebrar los trabajos correspondientes a la 31ª sesión ordinaria de este Pleno, el asunto sería: el primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal; el segundo, declaración del quórum legal; el tercero, declaración de instalación de la sesión; el cuarto, lectura y en su caso aprobación del orden del día; el 5, lectura y en su caso aprobación del acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno celebrada en fecha 20 de agosto del año 2025; el sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución y de acuerdo que presentan las y los integrantes del Pleno. Del asunto 1 al 36 corresponde a la presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo, de los cuales fueron previamente circulados. El 37 es el acuerdo por el cual se aprueba la verificación del primer trimestre del ejercicio 2025 de las obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. El asunto 38 es la propuesta y en su caso aprobación para celebrar convenio general de colaboración con la Universidad Metropolitana de Monterrey. Asuntos generales, fecha y hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. Una vez expuesto el proyecto del orden del día, le pregunto a los integrantes de este Pleno si tienen algún comentario o observación respecto al mismo. No existen observaciones ni comentarios. Por ese motivo les pregunto de manera económica si están de acuerdo en aprobar el orden del día de la presente sesión, y si es así, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias. Solicito al secretario de Actas, por favor, asiente que han sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del quinto punto, relativo a la aprobación del acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 20 de agosto del año 2025, por lo cual pregunto a este Pleno si existen comentarios sobre la misma. Al no existir comentarios sobre la misma, se somete a consideración el contenido del acta de la sesión en comento. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias, secretario. Por favor, que asiente que ha sido aprobada por unanimidad de votos el acta de la 30ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 20 de agosto del año 2025. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y toda vez que los asuntos en mención fueron circulados con la anticipación debida para su revisión y análisis, enseguida se propone al Pleno lo siguiente: en los expedientes individuales RR
738, RR 748, RR 808, RR 818, RR 938, RR 1018, RR 1058, RR 1078, todos ellos del año 2025, propongo al Pleno modificar las respuestas del sujeto obligado en los términos señalados dentro de la parte considerativa de los proyectos de resolución en cita. A continuación, se da el uso de la palabra a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 175, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para su trámite, siendo estos los siguientes. El expediente RR 612 del 2024, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno revocar la reserva invocada por el sujeto obligado para efectos de que éste realice lo establecido en la resolución de mérito. El siguiente es el expediente RR 492 del 2025, donde el sujeto obligado es la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. El expediente RR 662 del 2025, donde el sujeto obligado es la Dirección General Técnica de la Secretaría de Ayuntamiento del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, y expedientes RR 702, RR 707 y RR 712, todos del 2025, donde el sujeto obligado es el Fideicomiso de Desarrollo Urbano, FIDEUR. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados para efectos de que estos realicen lo establecido en las resoluciones de mérito. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Con gusto, consejera. A continuación, se da el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. Me permito presentar al Pleno los siguientes proyectos de resolución. Son los expedientes, el RR-1589 del 2024. En este asunto se propone confirmar la respuesta dada por el sujeto obligado en relación con los expedientes RR-1819 del 2024, el 1144 y el 1149, ambos del 2025. Se propone a este Pleno sobreseer los mismos. Siguiente asunto son los expedientes RR-1704 del 2024, el 714 del 2025, el acumulados al 729, acumulados al 739, acumulados al 754, acumulados al 794, el RR de 869, así como el acumulados al 984 y el acumulados 999, todos del año 2025. Se propone a este Pleno modificar las respuestas otorgadas por los sujetos obligados en estos asuntos, lo anterior en base a los puestos en dichos proyectos de resolución. Siguiente asunto es el expediente RR-339-2025. En este asunto se propone a este Pleno sobreseer y modificar el recurso de revisión en los términos establecidos en la parte considerativa del mismo. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Con gusto, consejera. A continuación, se da el uso de la palabra a la consejera María de los Ángeles Guzmán García para que presente a este Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. De conformidad con los artículos 153, fracción primera, 154 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correlacionado con el numeral 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se someten a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a la ponencia para su trámite. En el recurso de revisión identificado con el número de expediente RR 1200 del 2025, donde el sujeto obligado es la Institución de Policía Preventiva Municipal, Jefe de Vialidad y Tránsito de García, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno modificar la respuesta de la autoridad para que realice la búsqueda de la información y la proporcione en los términos solicitados, realizando una versión pública en el formato que lo permita el documento, tal como se indicó en el proyecto propuesto. Por otra parte, en el asunto número RR 1220,
del 2025, donde el sujeto obligado es el municipio del Carmen, Nuevo León, en este asunto se propone al Pleno modificar la respuesta de la autoridad para que realice el trámite correcto de la solicitud y proporcione la información en los términos solicitados por la parte recurrente. De este modo, solicito a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución turnados a esta ponencia para su trámite. Con gusto, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra al consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos para que presente a este pleno los proyectos de resolución y acuerdo turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a mi cargo para su trámite. Toda vez que dichos asuntos fueron circulados con la anticipación debida para su revisión y análisis, enseguida se propone al Pleno lo siguiente. Primero, expediente RR 316 de 2025, donde el sujeto obligado es la Dirección de Patrimonio y la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración de Monterrey. En este asunto se propone al Pleno sobreseer el recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento modificó el acto recurrido de tal forma que el recurso ha quedado sin materia. Los siguientes expedientes son el RR 1046, 1056, 1066 y 1136, todos del 2025, donde el sujeto obligado es la Unidad de Transparencia del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, y el expediente RR 1191 del 2025, donde el sujeto obligado es la Dirección de Auditoría y Transparencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia, así como la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del municipio de General Suazo, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas brindadas en los términos que se precisan en los proyectos que se proponen. De este modo, solicito a la consejera presidenta que estos proyectos sean agrupados y se realice tu votación en bloque. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero, y con gusto, a continuación, pregunto a los integrantes del Pleno si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Secretario, por favor, asiente dentro del acta que no fueron separados asuntos para su discusión y votación en lo particular. Y respecto de los demás proyectos enlistados en bloque, voy a proceder a tomar la votación de manera nominal. Preguntándoles el sentido de su voto, consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor, con un voto concurrente en el RR 1191 del 2025. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor, solamente un voto concurrente, igual en el expediente RR diagonal 1191 diagonal 2025. Es cuanto. Consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos. Gracias. A favor de los proyectos. La de la voz también manifiesto que me encuentro a favor de los proyectos que fueron enlistados en bloque. Secretario, por favor, le solicito que los proyectos que fueron enlistados en bloque se asiente que los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos. El siguiente punto corresponde a la aprobación del proyecto de acuerdo identificado con el numeral 37 del apartado único del sexto punto del orden del día. Sobre este proyecto, les pregunto a los integrantes del Pleno si desean hacer uso de la palabra para realizar comentarios sobre esta propuesta de acuerdo. Al no existir comentarios sobre esta propuesta, procedo a preguntarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del asunto presentado. Consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor. Consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos. A favor. Gracias. La de la voz también manifiesto a favor del sentido del asunto que fue propuesto.
De esta forma, también solicito al secretario, por favor, proceda a sentar dentro del acta que el mismo se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de este pleno. Para continuar con el siguiente asunto específico a tratar, me voy a permitir someter a consideración del pleno, con las facultades que me otorga la ley de la materia, así como el reglamento interior de este organismo, la autorización correspondiente para la celebración de un convenio general de colaboración con la Universidad Metropolitana de Monterrey. El objetivo de dicho convenio consiste en establecer las bases y mecanismos de cooperación entre este instituto y la citada institución educativa, con la finalidad de coordinar esfuerzos e implementar acciones conjuntas orientadas a fortalecer conocimientos del personal y del alumnado de la referida universidad en temas relacionados con la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales, gobierno abierto y transparencia proactiva, así como de la gestión documental y archivística. Expuesto lo anterior, pregunto a los integrantes del Pleno si desean realizar comentarios sobre esta propuesta de convenio de colaboración. Al no existir intervenciones, por lo cual me voy a permitir someter a consideración la aprobación de la propuesta de mérito. En consecuencia, les pregunto a ustedes, se sirvan a manifestar quién está a favor de la misma. Consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos. A favor. La de la voz también me manifiesto a favor de esta propuesta. Por tal motivo, también solicito al secretario asiente que la misma sea aprobada por unanimidad de votos. Con lo anterior se tienen por desahogados los asuntos específicos a tratar y que fueron enlistados en el 6º punto del orden del día de la presente sesión ordinaria. En relación al 7º punto del orden del día, se informa a este pleno que no fueron incluidos asuntos generales para la presente sesión. En tal sentido, voy a proceder a desahogar el punto 8º. Respecto de este, se informa que la siguiente sesión ordinaria del Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. De esta forma es que hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día. En tal sentido, siendo las 12:28 del día 27 de agosto del año 2025, damos por concluida la 31ª sesión ordinaria del Pleno. Se levanta la sesión.